Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que toda mi vida había sido una mentira construida por las personas en las que más confiaba. Pero también es la historia de cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Todo comenzó con una llamada telefónica a las 5:43 de la mañana de un martes lluvioso de marzo. El sonido del teléfono me despertó bruscamente, y por un momento no supe dónde estaba. La pantalla iluminaba mi pequeño apartamento en el barrio de La Condesa, en Ciudad de México. Era mi tío Carlos. «Miguel, tu abuelo ha muerto», me dijo sin preámbulos, con esa voz fría que siempre usaba conmigo. «El funeral es mañana a las 10. Espero que sepas comportarte». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Mi abuelo Emilio había sido la única figura paterna que conocí desde que mis padres murieron en ese accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años. Él me había criado, me había dado un hogar, me había enseñado todo lo que sabía sobre la vida y los negocios, pero ahora estaba muerto, y yo me sentía completamente solo. El funeral se celebró en la Catedral Metropolitana, un lugar que mi abuelo había elegido personalmente años atrás. Llegué con un traje negro que había comprado de segunda mano, sintiéndome fuera de lugar entre todos esos empresarios con sus costosos trajes italianos. Mi abuelo Emilio había construido un imperio inmobiliario desde cero, y parecía que toda la élite de la ciudad había venido a despedirse. Mis tíos Carlos y Elena estaban en la primera fila, vestidos como si fueran los dolientes principales. Carlos, con su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su reloj de oro, parecía más preocupado por saludar a los invitados importantes que por honrar la memoria de su padre. Elena, su esposa, llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Cuando intenté acercarme para sentarme con ellos, Carlos me detuvo con una mano en el hombro. «Siéntate atrás, Miguel», me susurró al oído. «Recuerda tu lugar en esta familia». Elena se acercó por el otro lado y sus palabras me helaron la sangre. «No eres de sangre, Miguel. Nunca lo has sido. No mereces obrar nada de lo que papá construyó». Me quedé paralizado sintiendo las miradas de curiosidad de las personas que estaban cerca. Con las mejillas ardiendo de vergüenza, caminé hacia las últimas filas y me senté solo, viendo desde lejos cómo despedían al hombre que había sido mi mundo entero. Durante toda la ceremonia, las palabras de Elena resonaban en mi cabeza. «No eres de sangre». ¿Qué significaba eso exactamente? Siempre había sabido que había algo diferente en la forma en que mis tíos me trataban, una distancia fría que nunca entendí completamente. Pero nunca había imaginado que pusieran en duda mi lugar en la familia. El cementerio Panteón de Dolores estaba silencioso bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer. Mientras bajaban el ataúd de mi abuelo, yo estaba de pie apartado del grupo familiar, empapándome bajo la lluvia porque había olvidado traer paraguas. Fue entonces cuando noté que un hombre mayor, vestido con un traje gris impecable, me observaba desde la distancia. Después de que todos se marcharon, el hombre se acercó a mí. «Usted debe ser Miguel», me dijo con una voz suave pero firme. «Soy el licenciado Mendoza, abogado de su abuelo durante los últimos 30 años. Necesito hablar con usted». «Si es sobre el testamento, creo que mis tíos ya se encargaron de todo», le respondí, secándome la lluvia de la cara con la manga. «Precisamente por eso necesito hablar con usted», me dijo, entregándome una tarjeta. «Mi oficina está en Polanco. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde? Es muy importante». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elena y la misteriosa cita con el abogado se mezclaban en mi mente con recuerdos de mi infancia. Recordaba cómo mi abuelo siempre me defendía cuando mis tíos me trataban mal, cómo me llevaba a su oficina los fines de semana y me enseñaba sobre sus propiedades y inversiones. «Algún día, Miguel», me decía mientras me mostraba los planos de sus edificios, «todo esto será tuyo. Eres mi sangre, mi legado». Pero si mis tíos estaban diciendo la verdad, si realmente no era de la familia, entonces todas esas promesas habían sido mentiras. Al día siguiente, llegué puntualmente a la oficina del licenciado Mendoza. Era un lugar elegante en el piso 20 de una torre de cristal con vista panorámica a toda la ciudad.
Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías del abogado con personajes importantes de la política y los negocios mexicanos. «Miguel, siéntese, por favor», me dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «Tengo que comunicarle el contenido del testamento de su abuelo». Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Su expresión era seria, casi preocupada. «Su abuelo dejó instrucciones muy específicas», comenzó. «Toda su fortuna, que incluye las propiedades inmobiliarias, las inversiones y las cuentas bancarias, por un valor aproximado de 200 millones de pesos, se deja únicamente a su descendiente directo legítimo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que solo el heredero que pueda probar ser biológicamente descendiente de Emilio Hernández puede reclamar la herencia. Sus tíos han presentado documentos que sugieren que usted fue adoptado informalmente tras la muerte de sus padres, sin procesos legales que establezcan parentesco real. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero eso no puede ser cierto. Mi abuelo siempre me dijo que era su nieto. El licenciado Mendoza se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hay algo más, Miguel, algo que sus tíos no saben». Miró hacia la puerta y luego continuó en voz casi susurrante. «Su abuelo me entregó una segunda copia de su testamento hace 3 meses, con instrucciones muy específicas de que solo se abriera si surgían dudas sobre la legitimidad de su descendencia». «¿Un segundo testamento?» «Sí, pero hay un problema. No puedo localizarlo. Estaba guardado en una caja de seguridad del Banco Nacional, pero cuando fui a buscarlo ayer, la caja estaba vacía. Alguien se llevó ese documento». La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. ¿Quién más sabía de la existencia de ese testamento? Nadie, supuestamente, pero es evidente que alguien lo descubrió. El abogado hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Miguel, le voy a dar un consejo. Si realmente es nieto biológico de Emilio Hernández, necesita probarlo, y lo necesita probar rápido, porque sus tíos ya han comenzado los trámites para reclamar la herencia completa». Salí de esa oficina sintiéndome más confundido que nunca. Si era cierto que había sido adoptado, entonces toda mi identidad era una mentira. Pero si mis tíos estaban mintiendo y habían robado ese segundo testamento, entonces estaban dispuestos a cualquier cosa para quedarse con la fortuna de mi abuelo. Decidí que necesitaba respuestas y sabía exactamente por dónde empezar. El Hospital General de México, donde había nacido según mi acta de nacimiento, era un edificio imponente de los años 60 que parecía haber visto mejores tiempos. Las paredes de color verde institucional estaban llenas de grietas, y el olor a desinfectante mezclado con comida de hospital creaba una atmósfera deprimente. Tardé 3 horas en encontrar el departamento de archivos, un sótano mal iluminado, lleno de estantes metálicos que llegaban hasta el techo. Detrás de un escritorio lleno de papeles estaba Carmen Ruiz, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y lentes de lectura colgando de una cadena. «¿En qué puedo ayudarle?», me preguntó sin levantar la vista de una pila de expedientes. «Necesito consultar mi expediente de nacimiento. Miguel Hernández, nacido el 15 de abril de 1995. Carmen levantó la vista y me estudió por un momento. «¿Es usted familiar directo?» «Soy yo mismo», le dije, mostrándole mi identificación. «Está bien», murmuró, levantándose y dirigiéndose hacia uno de los estantes. 95, abril, Hernández. Sus dedos se movían entre las carpetas con la destreza de alguien que había hecho esto miles de veces. Después de unos minutos, regresó con una carpeta delgada. «Aquí está», dijo, colocándola sobre el escritorio. «Pero debo advertirle que este expediente ha sido consultado recientemente». «¿Consultado por quién?» «No puedo darle esa información, pero fue hace aproximadamente 2 semanas». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había una copia de mi certificado de nacimiento, algunos formularios médicos básicos y las firmas de mis padres. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me llamó la atención. «Carmen, ¿estos documentos le parecen normales?» Ella se acercó y examinó los papeles con ojo experto. «Hay algo extraño», murmuró, señalando el sello del hospital en mi certificado de nacimiento.
Este sello no corresponde al que usábamos en 1995. Este es más reciente, probablemente de principios de los 2000. Mi sangre se enfrió. ¿Qué significa eso? Significa que este documento fue alterado o reemplazado años después de su nacimiento original. Carmen me miró con expresión preocupada. ¿Está usted en algún tipo de problema legal? Le expliqué brevemente la situación con la herencia de mi abuelo y las acusaciones de mis tíos. Carmen escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Mire», me dijo cuando terminé de hablar, «yo llevo trabajando aquí 20 años. He visto todo tipo de fraudes documentales. Si alguien alteró su expediente, debería haber rastros en nuestro sistema de computadora. Los registros digitales son más difíciles de falsificar que los documentos físicos». Carmen se dirigió a su computadora y comenzó a teclear rápidamente. Sus ojos se movían por la pantalla mientras navegaba por diferentes bases de datos. «Esto es muy extraño», murmuró después de varios minutos. «Según nuestro sistema digital, usted nació aquí el 15 de abril de 1995, hijo de Roberto Hernández y María González. Pero hay una nota en el expediente digital que no está en el expediente físico». «¿Qué tipo de nota?» «Dice que la madre trabajaba como empleada doméstica y que el padre era empresario. También hay una referencia a que el parto fue atendido por el doctor Raúres, pero ese médico no trabajaba en el departamento de maternidad. Él trabajaba en medicina interna». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Puede averiguar más sobre ese doctor? Carmen continuó tecleando. «Aquí está. El doctor Fernando Ramírez trabajó en este hospital de 1980 hasta 2005. Se jubiló anticipadamente por razones personales». Hizo una pausa y me miró. «Tengo su dirección personal en nuestros archivos. Vive en la colonia Roma Norte. Carmen, ¿puede hacerme una copia de todo esto? ¿De los expedientes físicos y digitales?» «Técnicamente no debería, pero...» Vaciló por un momento. «Su historia me parece muy sospechosa. Alguien definitivamente ha estado manipulando estos documentos. Le haré las copias, pero tenga cuidado. Si alguien está dispuesto a falsificar documentos oficiales, no sabemos de qué más son capaces». Mientras Carmen preparaba las copias, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Deja de hurgar en el pasado. Algunas verdades es mejor que permanezcan enterradas». Le mostré el mensaje a Carmen y su rostro palideció. «Miguel, creo que debería hablar con el doctor Ramírez lo antes posible. Y también creo que debería tener mucho cuidado con quien comparte esta información». Esa misma tarde, me dirigí a la dirección que Carmen me había dado. La colonia Roma Norte era un barrio bohemio lleno de cafeterías, galerías de arte y edificios art déco de principios del siglo pasado. El doctor Ramírez vivía en un edificio de 4 pisos con una fachada de cantera rosa que había visto mejores tiempos. Toqué el timbre del apartamento 3B. Después de varios minutos, una voz cascada respondió a través del intercomunicador. «¿Quién es?» «Doctor Ramírez. Mi nombre es Miguel Hernández. Necesito hablar con usted sobre mi nacimiento en el Hospital General en 1995. Hubo un silencio largo. «Suba al 3er piso», dijo finalmente, y el timbre de la puerta sonó. El doctor Fernando Ramírez era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos que sugerían una vida llena de preocupaciones. Su apartamento estaba lleno de libros médicos y fotografías familiares, pero había una tristeza palpable en el ambiente. «Siéntese, joven», me dijo, señalando un sofá de cuero gastado. «¿Qué quiere saber exactamente sobre su nacimiento?» Le expliqué toda la situación. La muerte de mi abuelo, las acusaciones de mis tíos, los documentos alterados en el hospital. El doctor escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se volvía cada vez más tensa. «Miguel», me dijo cuando terminé, «lo que voy a contarle puede cambiar su vida para siempre. ¿Está seguro de que quiere conocer la verdad?» «Necesito saberla», le respondí sin hesitación. El doctor se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. Su madre, María González, efectivamente trabajaba como empleada doméstica, pero no para cualquier familia. Trabajaba para su abuelo, Emilio Hernández. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está diciendo? María era una mujer hermosa, inteligente, y su abuelo se enamoró perdidamente de ella.
Pero había un problema. Él estaba casado y ella era 20 años menor. Su relación fue un secreto durante más de 2 años. El doctor regresó al sofá y se sentó frente a mí. Cuando María quedó embarazada, su abuelo quería reconocerlo públicamente, divorciarse de su esposa y casarse con ella. Pero su familia, especialmente sus hijos Carlos y Elena, se opusieron rotundamente. Amenazaron con destruir su reputación y sus negocios si el escándalo salía a la luz. Entonces, mi padre realmente era... Su abuelo Emilio era su verdadero padre, Miguel. Roberto Hernández, el hombre que aparece en su acta de nacimiento como su padre, era primo hermano de Emilio. Él aceptó darle su apellido a cambio de una suma considerable de dinero y la promesa de que nunca se revelaría la verdad. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Todo lo que había creído sobre mi identidad se desmoronaba en segundos. ¿Y mis padres adoptivos sabían la verdad? Roberto y su esposa sabían que usted no era hijo biológico de ellos, pero les dijeron que era hijo de una prima lejana que había muerto en el parto. Nunca supieron que Emilio era su verdadero padre. Esa verdad la conocían únicamente Emilio, María y yo, porque fui quien atendió el parto en secreto. ¿Por qué usted? ¿Por qué no un obstetra? El doctor sonrió tristemente. Porque Emilio era mi paciente desde hacía años. Era diabético y yo era su médico de cabecera. Cuando María entró en trabajo de parto, me pidió que la atendiera personalmente para asegurar el secreto. Falsifiqué los documentos del hospital para que apareciera Roberto como el padre. ¿Y después qué pasó con mi madre? María murió en un accidente automovilístico cuando usted tenía 3 años. Emilio estaba destrozado. Fue entonces cuando decidió que usted debía vivir con él. Pero para mantener las apariencias, dijo que lo estaba adoptando tras la muerte de sus padres. Pero mis tíos siempre supieron la verdad, murmuré, comenzando a entender todo el rompecabezas. Carlos y Elena siempre sospecharon, pero nunca tuvieron pruebas. Durante años intentaron convencer a Emilio de que le hiciera una prueba de ADN, pero él se negaba. Decía que usted era su nieto, y eso era suficiente. El doctor se levantó nuevamente y caminó hacia un escritorio en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó una caja pequeña de metal. Miguel, antes de morir, su madre me dio esto y me pidió que se lo entregara cuando fuera mayor de edad. Nunca encontré el momento adecuado, pero creo que ahora es cuando debe tenerlo. Dentro de la caja había una cadena de oro con un dije en forma de corazón y una carta doblada en papel amarillento. Con manos temblorosas, desdoblé la carta y comencé a leer la letra irregular de mi madre. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que el doctor Ramírez ha cumplido su promesa. Quiero que sepas que tu padre y yo te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Tu verdadero padre es un hombre bueno, pero las circunstancias nos impidieron estar juntos como una familia normal. Él cuidará de ti, lo sé. Eres su sangre, su legado, y algún día comprenderás por qué tuvimos que guardar este secreto. Te amo con todo mi corazón. Tu madre, María. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras terminaba de leer. Toda mi vida había sido una elaborada mentira, diseñada para proteger la reputación de mi familia, pero al mismo tiempo había sido una mentira construida con amor. «Doctor», le dije con voz quebrada, «¿por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué esperó hasta ahora? Porque Emilio me hizo prometer que solo revelaría la verdad si algo le pasaba a él, y usted necesitaba pruebas de su identidad. También porque sabía que Carlos y Elena harían cualquier cosa para impedir que usted reclamara lo que legalmente le corresponde». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carmen, la archivista del hospital. «Miguel, necesito verlo urgentemente», me dijo con voz nerviosa. «Han pasado cosas muy extrañas desde que usted se fue». «¿Qué tipo de cosas?» «2 hombres vinieron preguntando por usted y por los documentos que consultó. Cuando me negué a darles información, uno de ellos me mostró una identificación falsa de la policía. Después de que se fueron, revisé los archivos y falta su expediente completo». Sentí un escalofrío. «Carmen, ¿está usted bien?» «Por ahora sí, pero tengo miedo. Creo que debería desaparecer por unos días. Y usted también debería tener cuidado». Cuando colgué, el doctor Ramírez tenía una expresión muy seria.
Miguel, si sus tíos están dispuestos a robar documentos y amenazar testigos, significa que están desesperados. Necesita obtener una prueba de ADN lo antes posible y necesita hacerlo de manera que ellos no puedan interferir. ¿Cómo puedo obtener una muestra de ADN de mi abuelo si ya está enterrado? No necesita una muestra directa de él. Puede usar muestras de sus posesiones personales, un cepillo de dientes, un peine, cualquier cosa que tenga células de la piel o cabello. O mejor aún, si puede conseguir una muestra de sangre de algún análisis médico reciente. Sus cosas personales están en la casa familiar, pero mis tíos cambiaron todas las cerraduras después del funeral. El doctor reflexionó por un momento. ¿Su abuelo tenía algún médico de confianza? ¿Alguien que pudiera tener muestras de sangre recientes? Sí, el doctor Morales. Era su cardiólogo. Mi abuelo había estado yendo a consulta con él cada mes durante los últimos 2 años. Entonces, esa es su respuesta. Necesita hablar con el doctor Morales y conseguir que le proporcione una muestra de la sangre de su abuelo. Después, puede hacerse la prueba de ADN en un laboratorio privado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí que alguien me seguía. Eran 2 hombres en un automóvil negro que se mantenían a una distancia constante detrás de mí. Cuando llegué a mi edificio, aceleré el paso y subí corriendo las escaleras. Desde la ventana de mi apartamento, pude ver el automóvil estacionado en la esquina. No pude dormir esa noche. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. A las 3 de la mañana, escuché pasos en la escalera y el sonido de alguien tratando de abrir la puerta de mi apartamento. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, hasta que los pasos se alejaron. Al día siguiente llamé al consultorio del doctor Morales y pedí una cita urgente. Su secretaria me dijo que podía verme esa misma tarde a las 4. El doctor Morales era un hombre de unos 60 años, con una barba cuidadosamente recortada y una manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Su consulta estaba en una zona médica exclusiva de la Colonia del Valle, decorada con diplomas y reconocimientos que testimoniaban una carrera distinguida. «Miguel, lamento mucho la pérdida de tu abuelo», me dijo cuando entré a su oficina. «Era un hombre extraordinario. Lo traté durante 15 años y siempre hablaba de ti con muchísimo orgullo». «Doctor, necesito pedirle un favor muy especial», comencé, y le expliqué toda la situación con mis tíos y la necesidad de probar mi parentesco biológico. El doctor escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Entiendo tu dilema, Miguel. Y tengo que decirte que tu abuelo me habló de esta preocupación en sus últimas consultas. Estaba muy preocupado por lo que Carlos y Elena podrían hacer después de su muerte. ¿Él sabía que ellos iban a cuestionar mi legitimidad? No solo lo sabía, sino que me pidió específicamente que guardara muestras de su sangre de los últimos análisis. Me dijo que algún día podrían ser necesarias para protegerte». El doctor abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña ampolleta. «Esta muestra es de hace 2 meses. Debería ser suficiente para una prueba de ADN». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi abuelo realmente anticipó todo esto? Tu abuelo era un hombre muy inteligente, Miguel, y conocía muy bien a sus hijos. Sabía que harían cualquier cosa por quedarse con su fortuna. El doctor me entregó la ampolleta cuidadosamente envuelta. También me pidió que te entregara esto. Me dio un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuelo. Dentro había una carta breve. «Miguel, si estás leyendo esto significa que mis miedos se han hecho realidad. Tus tíos nunca han aceptado que eres mi sangre, mi verdadero legado. He tomado precauciones para asegurar que puedas demostrar quién eres realmente. Eres mi nieto, Miguel. Eres el hijo que nunca pude reconocer públicamente, pero que siempre fue la luz de mi vida. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece por derecho. Tu abuelo que te ama, Emilio». Las lágrimas nublaron mi visión mientras terminaba de leer. Mi abuelo había sabido todo el tiempo la verdad sobre mi origen y había pasado sus últimos meses preparándose para esta batalla que sabía que vendría. «Doctor, ¿puede recomendarme un laboratorio confiable para hacer la prueba de ADN? Conozco un laboratorio muy discreto en la colonia Nápoles. Son absolutamente confiables y pueden tener los resultados en 48 horas si es urgente». Cuando salí del consultorio del doctor Morales, llevaba en mi bolsillo la prueba que podría cambiar mi vida para siempre.
pero también llevaba la pesada certeza de que mis tíos no se quedarían de brazos cruzados esperando los resultados. El laboratorio GeneTech estaba ubicado en el piso 12 de una torre moderna de cristal y acero. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa profesional, me hizo pasar inmediatamente cuando mencioné que venía recomendado por el doctor Morales. El doctor Sánchez, director del laboratorio, era un hombre meticuloso que me explicó todo el proceso detalladamente. Vamos a comparar su ADN con la muestra que trajo. Los resultados serán concluyentes al 99.9% de certeza. ¿Está seguro de que quiere proceder? Completamente seguro, le respondí. Muy bien. La extracción de su muestra tomará solo unos minutos y tendremos los resultados mañana por la tarde. ¿Hay algún número específico donde podamos contactarlo? Le di mi número de teléfono y también el del doctor Morales como respaldo. Mientras el técnico tomaba la muestra de saliva, no podía dejar de pensar en lo que significarían los resultados. Si confirmaban que era nieto biológico de Emilio, tendría derecho a reclamar toda la herencia. Si no, perdería no solo el dinero, sino también mi identidad completa. Esa noche, regresé a mi apartamento sintiéndome exhausto física y emocionalmente. Había sido el día más revelador de mi vida, pero también el más agotador. Cuando llegué a mi edificio, noté que la puerta principal había sido forzada. Las cerraduras estaban rotas y había marcas de herramientas en el marco. Subí corriendo las escaleras hasta mi piso y encontré la puerta de mi apartamento completamente abierta. Adentro, todo había sido destrozado. Los cajones estaban volcados, los cojines del sofá habían sido cortados y todos mis papeles estaban esparcidos por el suelo. Quien hubiera hecho esto estaba buscando algo específico. En la mesa de la cocina encontré una nota escrita a mano. Tienes 24 horas para dejar de hacer preguntas. Esta es tu única advertencia. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Carmen, y su voz sonaba aterrorizada. Miguel, me secuestraron, susurró. Me tuvieron en un almacén durante horas, preguntándome qué documentos te había dado. Les dije que no sabía nada, pero no me creyeron. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Estoy en mi casa, pero tengo mucho miedo. Me soltaron con una advertencia. Si hablo con alguien sobre lo que pasó, me matarán. Miguel, estas personas son muy peligrosas. Carmen, necesitas ir a la policía. No puedo. Uno de los hombres que me secuestró me mostró una placa de policía. No sé en quién confiar. Después de colgar con Carmen, me di cuenta de que la situación había escalado a un nivel completamente diferente. Mis tíos no solo estaban dispuestos a falsificar documentos, sino que también estaban utilizando métodos violentos para silenciar a cualquiera que pudiera ayudarme. Decidí que no podía quedarme en mi apartamento esa noche. Empaqué algunas cosas esenciales y me fui a un hotel barato en el centro de la ciudad, pagando en efectivo y registrándome con un nombre falso. Desde mi habitación de hotel, llamé al licenciado Mendoza para contarle todo lo que había descubierto. Su reacción fue de shock y preocupación. Miguel, esto es mucho más serio de lo que pensé inicialmente. Si tienen conexiones con policías corruptos, significa que están muy bien organizados. Necesita mantenerse a salvo hasta que tengamos los resultados del ADN. ¿Qué pasa si los resultados confirman que soy su nieto? ¿Será suficiente para reclamar la herencia? Con los resultados del ADN y el testimonio del doctor Ramírez, tendríamos un caso muy sólido. Pero también necesitamos encontrar ese segundo testamento que desapareció. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar? He estado pensando en eso. Su abuelo era un hombre muy cuidadoso. Si hizo una segunda copia del testamento, probablemente la guardó en un lugar que solo usted conocería. Esa idea me dio vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Dónde habría escondido mi abuelo un documento tan importante? Pensé en todos los lugares especiales que compartíamos. Su oficina, la biblioteca de la casa familiar, el jardín donde me enseñaba sobre las plantas, y entonces lo recordé. Cuando era niño, mi abuelo me había mostrado un compartimento secreto detrás de la chimenea en su estudio. Me había dicho que era nuestro lugar especial, donde guardaba las cosas más importantes. Nunca había vuelto a pensar en eso hasta ahora. El problema era que el estudio estaba en la casa familiar, que ahora estaba completamente controlada por mis tíos. Tendría que encontrar una manera de entrar sin que me vieran. Al día siguiente recibí una llamada del laboratorio GeneTech.
Los resultados estaban listos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí hacia el laboratorio, tomando un taxi y cambiando de ruta varias veces para asegurarme de que nadie me siguiera. El doctor Sánchez me recibió con una expresión que no pude interpretar. Me hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. «Miguel, tengo los resultados de su prueba de ADN», me dijo, colocando un folder sobre el escritorio. «Antes de mostrárselos, necesito preguntarle, ¿está preparado para cualquier resultado? Doctor, he llegado tan lejos que necesito saber la verdad, sea cual sea». Abrió el folder lentamente y sacó una hoja con varios gráficos y números. «Los resultados son concluyentes, Miguel. Hay un 99.97% de probabilidad de que usted sea nieto biológico directo de Emilio Hernández». Sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. «¿Está seguro?» «Completamente seguro. Los marcadores genéticos coinciden perfectamente. Usted es, sin lugar a dudas, descendiente directo de Emilio Hernández». Salí del laboratorio con una copia certificada de los resultados, sintiendo una mezcla de alivio, vindication y determinación. Ahora tenía la prueba que necesitaba, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Llamé inmediatamente al licenciado Mendoza para darle la noticia. «Excelente, Miguel. Con estos resultados podemos iniciar el proceso legal para reclamar la herencia, pero primero necesitamos asegurar su seguridad y encontrar ese segundo testamento». «Licenciado, creo que sé dónde puede estar el testamento, pero necesito entrar a la casa familiar sin que mis tíos se den cuenta. Eso es muy peligroso. Si lo atrapan allí, podrían acusarlo de allanamiento de morada. Es un riesgo que tengo que tomar. Sin ese segundo testamento, mis tíos pueden seguir alegando que la primera versión es ambigua». Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, me dirigí hacia la casa familiar en la colonia San Ángel. Era una mansión de estilo colonial construida en los años 50, rodeada de jardines y protegida por un muro alto de piedra. Conocía cada centímetro de esa propiedad después de haber vivido allí durante 10 años. Sabía que había una entrada trasera a través del jardín del vecino, que conectaba con el nuestro a través de un hueco en la cerca que mi abuelo había hecho años atrás para permitir que los gatos callejeros pasaran de un lado al otro. Me acerqué sigilosamente por la parte trasera, vestido completamente de negro y con una linterna pequeña. La casa estaba en silencio y todas las luces estaban apagadas. Mis tíos vivían en una casa más moderna en Las Lomas, así que la mansión familiar estaba desocupada desde la muerte de mi abuelo. Logré entrar por una ventana del sótano que siempre había tenido problemas con el seguro. Una vez adentro, me dirigí cuidadosamente hacia el estudio de mi abuelo en el segundo piso. La casa estaba llena de recuerdos, fotografías familiares, muebles que había conocido toda mi vida, el olor particular a madera vieja y libros que siempre había asociado con mi abuelo. El estudio estaba exactamente como lo recordaba: paredes llenas de libros, un escritorio de caoba maciza y la chimenea de mármol blanco donde mi abuelo me había mostrado el compartimento secreto tantos años atrás. Me dirigí hacia la chimenea y comencé a tantear la pared lateral, buscando la piedra suelta que activaba el mecanismo. Después de varios minutos de búsqueda, mis dedos encontraron la piedra que se movía ligeramente al presionarla. Hubo un clic suave, y una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando un compartimento de unos 30 centímetros de profundidad. Dentro había una caja de metal y varios documentos envueltos en plástico. Con manos temblorosas, saqué todo el contenido y lo examiné con la luz de mi linterna. Había varias escrituras de propiedades, algunos certificados de inversión y en el fondo un sobre grueso marcado con «Testamento definitivo, solo para Miguel». Mi corazón se aceleró mientras abría el sobre. Dentro había un testamento fechado 3 meses antes de la muerte de mi abuelo, mucho más reciente que el que habían leído en la oficina del licenciado Mendoza. Este documento era muy específico y detallado. Mientras leía, me di cuenta de que mi abuelo había sido mucho más astuto de lo que cualquiera había imaginado. No solo había dejado toda su fortuna para mí como su único heredero legítimo, sino que también había incluido cláusulas específicas que impedían a mis tíos reclamar cualquier parte de la herencia. Más importante aún,
Había una sección completa dedicada a revelar la verdad sobre mi origen. El testamento decía: Miguel Hernández es mi nieto biológico, hijo de mi hijo Emilio Hernández Jr., quien vivió bajo la identidad de Roberto Hernández para proteger la reputación familiar. Las alegaciones de Carlos y Elena Hernández sobre la legitimidad de Miguel son falsas y están motivadas únicamente por la codicia. Pero lo más impactante estaba en la página final. Tengo pruebas documentales de que Carlos y Elena han estado planeando disputar este testamento desde hace más de 2 años. Han sobornado funcionarios del hospital, falsificado documentos y conspirado para robar evidencia. Adjunto copias de las conversaciones grabadas que demuestran su conspiración. Efectivamente, en el fondo de la caja había un dispositivo de grabación digital y varios DVDs marcados con fechas. Mi abuelo había estado documentando secretamente las conversaciones de mis tíos. En ese momento, escuché el ruido de un automóvil llegando a la casa. Me asomé por la ventana y vi las luces de 2 vehículos acercándose por el camino de entrada. Rápidamente, guardé todos los documentos en una mochila que había traído y cerré el compartimento secreto. Corrí hacia las escaleras, pero ya podía escuchar voces en la planta baja. Reconocí inmediatamente la voz de mi tío Carlos. «Estoy seguro de que está aquí», decía. El vigilante del barrio dijo que vio a alguien entrando por la parte trasera. «Encontrémoslo», respondió otra voz que no reconocí. «Si tiene los documentos que buscamos, esta vez no va a salir caminando». Me dirigí hacia la escalera trasera que llevaba directamente a la cocina. Desde allí podría salir por la misma ventana del sótano por donde había entrado. Pero cuando llegué al primer piso, me di cuenta de que había luces moviéndose en esa dirección también. Estaba atrapado. Decidí esconderme en el armario de limpieza del segundo piso y esperar a que se alejaran de las escaleras. Desde mi escondite, podía escuchar sus voces cada vez más cerca. «Busquen en el estudio», ordenaba Carlos. «Si hay algo escondido en esta casa, estará allí». Escuché pasos dirigiéndose hacia el estudio, donde yo había estado apenas unos minutos antes. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, las voces comenzaron a alejarse. «No hay nada aquí», escuché decir a alguien. «Tal vez el vigilante se equivocó, o tal vez ya se fue», respondió Carlos con voz frustrada. «Pero no importa, mañana hablaremos con el juez. Sin ese segundo testamento no puede probar nada». Esperé hasta estar completamente seguro de que se habían ido antes de salir de mi escondite. Salí de la casa por el mismo camino por el que había entrado, con el corazón aún latiendo aceleradamente por la adrenalina. De regreso en mi habitación de hotel, examiné cuidadosamente todo lo que había encontrado. Los documentos eran incluso más reveladores de lo que había esperado. Mi abuelo no solo había probado mi legitimidad, sino que había documentado meticulosamente la conspiración de mis tíos. En una de las grabaciones, podía escuchar claramente la voz de Elena diciendo: «Tenemos que deshacernos de ese testamento antes de que Emilio muera. Y si Miguel encuentra alguna evidencia, tendremos que silenciarlo permanentemente». En otra grabación, Carlos discutía específicamente el plan para falsificar mis documentos de nacimiento. «Ya hablé con el contacto en el hospital. Por 50,000 pesos harán que parezca que Miguel fue adoptado. También tengo un amigo en la policía que puede ayudarnos si las cosas se complican». Tenía todo lo que necesitaba para no solo reclamar mi herencia, sino también para enviar a mis tíos a la cárcel por conspiración, fraude y tentativa de homicidio. A la mañana siguiente llamé al licenciado Mendoza y le pedí que organizara una reunión urgente. Cuando llegué a su oficina, también estaban presentes el doctor Ramírez y, para mi sorpresa, Carmen. Carmen decidió testificar a pesar de las amenazas, me explicó el licenciado. Su testimonio, combinado con los documentos que encontró y las grabaciones de su abuelo, nos da un caso absolutamente sólido. Le mostré todo lo que había encontrado en el compartimento secreto. El licenciado examinó los documentos cuidadosamente y su expresión se volvía más seria con cada página que leía. «Miguel, esto va mucho más allá de una simple disputa de herencia», me dijo después de revisar las grabaciones. «Sus tíos han cometido múltiples delitos federales. Necesitamos contactar al Ministerio Público inmediatamente. ¿Qué va a pasar ahora? Primero,
Vamos a presentar el testamento verdadero ante el juez de lo familiar. Con los resultados del ADN y este documento, su derecho a la herencia será indiscutible. Segundo, vamos a presentar cargos criminales contra Carlos y Elena por fraude, falsificación de documentos, conspiración y secuestro. Carmen habló por primera vez desde que había llegado. Miguel, quiero que sepas que estoy dispuesta a testificar sobre todo lo que pasó, incluyendo el secuestro. Es hora de que estas personas paguen por lo que han hecho. El doctor Ramírez asintió. Yo también testificaré sobre el verdadero origen de Miguel y sobre cómo ayudé a falsificar los documentos originales por petición de Emilio para proteger a la familia en esa época. 3 días después, nos presentamos ante el juzgado familiar número 5, con toda la evidencia. El juez, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser extremadamente meticuloso, revisó todos los documentos durante más de 2 horas. Mis tíos estaban presentes con su abogado, un hombre mayor que parecía cada vez más nervioso mientras se presentaban las pruebas. Carlos y Elena estaban sentados al otro lado de la sala, y pude ver el shock en sus rostros cuando el licenciado Mendoza comenzó a reproducir las grabaciones. Cuando escucharon su propia voz confesando la conspiración, Elena se puso pálida, y Carlos comenzó a susurrar furiosamente con su abogado. «Su señoría», dijo el licenciado Mendoza, «la evidencia demuestra de manera concluyente que Miguel Hernández es el nieto biológico legítimo de Emilio Hernández y, por lo tanto, el único heredero legal de su fortuna. También demuestra que los demandantes han cometido múltiples delitos en su intento de defraudar al verdadero heredero». El juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación. Cuando regresó, su expresión era grave. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó: «Este tribunal determina que Miguel Hernández es efectivamente el nieto biológico de Emilio Hernández y, por lo tanto, el único heredero legítimo de su patrimonio. El testamento fechado en diciembre del año pasado es válido y reemplaza cualquier documento anterior». Sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Pero el juez no había terminado. Además, este tribunal está obligado a reportar las actividades criminales evidenciadas en este caso al Ministerio Público. Los señores Carlos y Elena Hernández quedan bajo arresto por cargos de fraude, falsificación de documentos, conspiración y secuestro. La sala estalló en caos. Elena comenzó a llorar histéricamente mientras Carlos gritaba que todo era una mentira. Los policías que habían estado esperando fuera entraron para arrestarlos. Cuando Carlos pasó junto a mí camino a las esposas, me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Esto no termina aquí, Miguel», me susurró. «Siempre serás el hijo bastardo de una empleada doméstica». «Tal vez», le respondí con calma, «pero soy un hijo bastardo que acaba de heredar 200 millones de pesos y que va a asegurarse de que ustedes pasen mucho tiempo en la cárcel». 6 meses después, estaba sentado en el que ahora era mi estudio, en la casa familiar que había recuperado. Carlos y Elena habían sido sentenciados a 8 años de prisión cada uno. El abogado corrupto que los había ayudado también había sido arrestado, junto con varios funcionarios del hospital y 2 policías que habían participado en la conspiración. Carmen había recibido una compensación económica por su testimonio y había decidido usar el dinero para abrir su propio negocio de consultoría de archivos. El doctor Ramírez había sido exonerado de cualquier responsabilidad legal debido a las circunstancias extraordinarias del caso y su cooperación completa con las autoridades. Pero lo más importante para mí no era el dinero o la vindicación legal. Era la carta que había encontrado en los efectos personales de mi abuelo, una carta que había escrito pero nunca había enviado. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Toda mi vida me arrepentí de no haber tenido el valor de reconocerte públicamente como mi hijo. Tu madre y yo nos amábamos profundamente, pero el miedo a lo que dirían otros me impidió darle a nuestra familia el lugar que merecía. Tú eres mi mayor orgullo y mi mayor pesar. Eres todo lo que yo quería ser: valiente, honesto y dispuesto a luchar por la verdad. Perdóname por todos los años que perdimos y por todas las mentiras que tuviste que vivir para proteger mi reputación.
Eres mi sangre, mi corazón y mi legado verdadero. Con todo mi amor y mis disculpas, tu padre, Emilio. Hoy, 2 años después de esa llamada telefónica que cambió mi vida para siempre, he transformado la empresa de mi abuelo en algo de lo que él se habría sentido orgulloso. Hemos construido viviendas de interés social, creado becas educativas para hijos de empleadas domésticas y establecido un fondo legal para ayudar a personas que han sido víctimas de fraude familiar. La mansión familiar se ha convertido en un hogar de nuevo, lleno de la risa de los niños, del programa de becas que vienen a estudiar en la biblioteca que mi abuelo amaba tanto. Carmen se casó el año pasado y ahora tiene una hija pequeña que me llama tío Miguel. El doctor Ramírez viene a cenar todos los domingos y me cuenta historias sobre mis padres biológicos que me ayudan a entender de dónde vengo. A veces, cuando estoy solo en el estudio por las noches, miro la fotografía de mis padres, María y Emilio, que encontré escondida en su escritorio. Eran tan jóvenes, tan llenos de esperanza y amor. No pudieron estar juntos en vida, pero su amor creó algo hermoso que sobrevivió a todas las mentiras, todas las conspiraciones y todo el odio. Mi historia comenzó con personas diciéndome que no era de sangre, que no pertenecía a mi familia, pero terminó con el descubrimiento de que la sangre no es solo lo que corre por nuestras venas. La familia verdadera se construye con amor, sacrificio y la voluntad de luchar por la verdad sin importar cuán dolorosa sea. Hoy sé quién soy. Miguel Hernández, hijo de María González y Emilio Hernández, criado con amor por un abuelo que sacrificó su propia felicidad para protegerme, y fortalecido por la experiencia de descubrir que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuántas personas traten de enterrarla. Y cuando miro hacia el futuro, sé que mi abuelo estaría orgulloso no solo de que reclamé lo que me pertenecía por derecho, sino de lo que he decidido hacer con esa herencia. Construir un legado de justicia, compasión y verdad que honre la memoria de todos los que me amaron lo suficiente como para protegerme, incluso cuando eso significaba vivir con mentiras dolorosas. La sangre me dio mi identidad, pero el amor me dio mi propósito. Y esa es una herencia que nadie podrá quitarme jamás.